crema. Radio Informativo Huamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Huamantla, transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13, a través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Hola amigos, muy buenas tardes. Es un placer poder estar de nuevo aquí con ustedes en su programa huamantla.org, Pláticas Médicas y algo más. Hoy es jueves, pero acuérdense que venimos platicando ya desde hace más de un mes sobre los profetas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy importante hablar de ellos. Casi no se habla de ellos ni en las iglesias, es muy difícil que hablen de ellos, porque ciertamente es difícil hablar de ellos. Pero Dios quiere que se hable de los profetas, quiere que se hable de su trabajo que Dios está haciendo para poder llegar a la conclusión de su reino celestial. Les hemos platicado, les hemos dicho aquí en el programa que estamos a prueba en carne, hueso, sangre, cuerpo y espíritu. Y lo único que se va a salvar de todo eso que les he mencionado es el espíritu, ¿sí? No se va a salvar, no vamos a resucitar en carne, vamos a resucitar en espíritu, aunque también hay una parte de la palabra de Dios en que dice que resucitará a algunas personas especiales de Dios para que vuelvan a conocer al Señor. Sin embargo, la idea es resucitar en espíritu para quedarnos en su santo y bendito reino, en su santa ciudad. Hemos venido hablando del profeta Daniel. El profeta Daniel es un profeta poderoso, es un profeta que tuvo mucha fuerza hasta nuestros días de hoy, que tiene que acabarse de cumplir las profecías del profeta Daniel y los 7 sellos. Pero antes de ir a nuestro tema de continuar con la cuarta parte del profeta Daniel, el tema médico se llama hipertensión pulmonar, y nos vamos a ir a nuestro momento maravilloso y sublime de alabarle a Dios. O sea, es la parte más hermosa que podemos tener en nuestra vida, cantarle al Señor. Acuérdense que a Él le gusta mucho que le cantemos y le alabemos. Es maravilloso cantarle al Señor y al mismo tiempo pedirle pues perdón, pedirle misericordia, pedirle que su amor no se aleje de nosotros, que siempre nos esté cubriendo con la sombra de sus maravillosas alas, porque Jehová es el más maravilloso y esplendoroso ser angelical que puede existir. Sí, es ahora sí que el papá de todos los seres angelicales, y es un Dios poderoso que debemos de buscar. Es muy importante buscar a ese Dios porque ya estamos en los últimos tiempos, ¿sí? Ya está próximo ya está próximo a la apertura del 7º sello, que será abierto precisamente por el profeta Daniel, y por eso estamos viendo tantas cosas que están sucediendo. Y no le hacemos caso porque pues andamos en el camino de la vida, andamos en el camino del trabajo, del camino de la maldad, y se nos pasan los días, pero si se dan cuenta, los tiempos ya duran menos. El día que aparentemente es de 24 horas, ahora dura menos, y es una profecía también, donde dice que los días serán más cortos. Y está sucediendo, está pasando. Están pasando muchas cosas que la gente no hace caso, los gobernantes no hacen caso, los políticos no hacen caso, están enajenados en poder, enajenados en dinero, y todo eso va a ser destruido, todo eso no va a quedar, ¿sí? Lo único que se va a salvar es aquel que conoció el Espíritu de Dios y se entregó a Él. Pero vámonos a nuestro momento de alabanza con un tema preciosísimo que se llama Eres Todopoderoso. Vayan observando la letra, vayan cantándole al Señor, pídanle en ese momento por sus problemas, por sus errores, pero pidan más que nada por la gente que está sufriendo. Yo acabo de ver hace un rato un video terrible,
cómo están matando niños, cómo están matando niñas, cómo están matando cristianos. Los descuartizan, les cortan los brazos, los queman, porque el diablo eso está haciendo. El diablo a costa quiere destruir la obra del Señor, pero pues no sé por qué es tan necio, porque realmente sabe que no, sabe que todo lo tiene perdido. Pero vámonos a la alabanza. Dios es todopoderoso y regresamos con ustedes. Vamos a alabar al Señor. Póstrense ante Él. Tú eres el Rey, Señor. Efectivamente, no hay nadie como el Señor. No hay nadie como Él. ¿Verdad que es muy bonita la alabanza cantada? Practíquenla, practíquenla. Miren, no importa que tengan problemas, no importa que tengan tribulaciones, nunca se venzan, jamás se venzan, nunca. A mí en lo particular me han pasado también cosas muy duras, que de verdad hasta que he quedado tirado en el piso, todo ahí desarmado. Pero no hay que vencerse jamás, y menos por el amor. Nunca se venzan, porque de todo lo de Dios, lo mejor es el amor. Y es lo que Él quiere enseñarnos, y es lo que Él quiere que practiquemos.
¿sí? El amor es lo mejor que va a haber. Después voy a tener un programa con ustedes que hable de esto, del amor. Y por cierto, vamos a corresponder la invitación a Sandy, que fue la que me invitó el pasado martes a su programa. Bueno, vamos a corresponder la invitación para que ella hable de esto. Pero es importante que luchemos por el amor, es lo mejor que puede haber. Miren, uno de los profetas más extraordinarios fue el profeta Daniel. Desde muy joven se entregó a servir al Señor y fue bendecido. Es importante buscar la bendición de Dios. Cuando estamos bendecidos por el Señor, nada, absolutamente nada nos va a pasar. Y nos vamos a ir con Él. Pero hay que ganárnoslos. Todo cuesta en la vida. Todo cuesta. Puede costar lágrimas, puede costar. Todo tiene un precio en la vida. Todo, ¿sí? Hasta el amor tiene un precio. Era muy sabio e inteligente y Dios lo había dotado de un don muy hermoso, que era la capacidad para interpretar los sueños. Pero más que nada, Dios lo utilizó para anunciar, junto con el Apocalipsis, cómo tenía que acabar la maldad y cómo va a acabar. Llega entre los primeros cautivos que fueron llevados a Babilonia en tiempos del rey Joacim. Con él llegaron jóvenes que confiaban en su Dios y no se dejaron llevar por las normas impuestas por el malvado rey Nabucodonosor. Ya les estoy resumiendo, para que vayan recordando todos los programas que hemos hablado, porque ya vamos con el cuarto programa. Daniel estuvo todo el periodo del reinado de Nabucodonosor. ¿Sí? De acuerdo al calendario bíblico, durante los reinados siguientes, él vio la destrucción de Babilonia, estuvo bajo el reinado de Ciro, el persa y Darío. Que acuérdense que Ciro liberó al pueblo de Jerusalén e incluso ayudó a reconstruir los muros de Jerusalén. Era un profeta que estaba muy pendiente del cumplimiento de las profecías que Dios le hacía ver. Sí, o sea, él estaba siempre esperando que Dios le hablara, ¿sí? Porque él comprendió que para eso lo creó Dios, para eso creó a Daniel. Acuérdense que en la palabra de Dios dice: yo soy tu creador, y desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, desde antes de que fueras un óvulo o un espermatozoide, yo sabía que te iba a crear. Imagínense, o sea, qué cosas tan maravillosas, ¿no? Ahora la biología, pues sabe que se necesita un esperma y un óvulo, ¿verdad? Y en aquel tiempo, hace tantos miles y miles de años, ya se hablaba de esto. Fíjense si la Biblia no tiene ciencia. Era un profeta que, repito, estaba muy pendiente del cumplimiento de las profecías de Dios. Al final del imperio de Babilonia, mira los libros y se da cuenta que el periodo de la profecía de Jeremías se cumplía con la llegada de Ciro. ¿Sí? En el año primero del reinado de Darío, confirma el cumplimiento también de esta profecía. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, también otra profecía que se cumplió. En el año primero de su reinado, Daniel miró atentamente el número de años que habló Jehová al profeta Jeremías. Después les voy a platicar del profeta Jeremías, otro profeta también poderoso. Daniel recibe dos periodos proféticos muy importantes: la profecía de las 2300 tardes y mañana y la profecía de las 70 semanas. El martes les hablé de la profecía de las 70 semanas, en la que la gente confunde. Muchos piensan que ya sucedió. Efectivamente, sí sucedió, ya se cumplió, digamos que el 90% de las profecías de las 70 semanas, pero falta el 10%, donde va inmiscuido los 1000 años, el Armagedón, el arrebatamiento y todo eso, que después les voy a platicar. Y que está por suceder, ya va a pasar. Háganme caso, ya va a suceder. Para poder comprender estas dos profecías tan importantes, es preciso determinar exactamente el tiempo en que se dieron las mismas. De acuerdo al calendario humano, los historiadores ubicaban a Nabucodonosor y a Daniel para el siglo VI, en el 605 a.C. Es muy difícil determinar el cumplimiento de estas dos profecías si las ubicamos en estas fechas. Ahí es donde viene la confusión. Ya hemos determinado que de acuerdo al calendario bíblico, la profecía de Jeremías de los 70 años comenzó en el año 3530 después de Cristo, el cuarto año del reinado de Joacim y el primero de Nabucodonosor. Así que el cumplimiento oficial fue en el año 3600 después de Jesucristo, o 400 años después antes de Cristo. Ahí es donde está el problema, ahí es donde se confunden, pero no hay confusión, todo está marcado y todo ha ido sucediendo. En este momento, tanto Daniel como Zacarías, que también fue otro profeta, comprendieron que el final de la profecía de Jeremías había terminado. Entonces Dios les da
estas dos profecías a Daniel. Una de la profecía está contenida en una sobre la otra, ¿sí? Las de las 70 semanas está incluida en las 2300 tarde y mañana. Ambas se complementan, ambas profecías son de vital importancia, porque en la primera profecía de las 70 semanas habla del nacimiento del Mesías, bueno, de la reconstrucción de Jerusalén, de la salida del secuestro que hizo Nabucodonosor del pueblo de Israel o de Jerusalén, su salida, su llegada a Jerusalén, la reconstrucción de su pueblo y la llegada del Mesías, su crucifixión y su resurrección. O sea, imagínense, 400, casi 500 y tantos años, ya se estaba profetizando que venía el Mesías. Yo no entiendo por qué algunas personas todavía están esperando al Mesías, sobre todo en Israel. Pero bueno, el diablo también hace su trabajo. Estas dos profecías, las profecías de la 2300 tarde y mañana, son de vital importancia. La profecía de las 2300 tarde y mañana se prolongan hasta el 5900 después de la era a 1900 después de Cristo. Es curioso que a Jesucristo le corresponde profetizar sobre ese siglo. O sea, precisamente 5900 antes de Cristo a 1900 después de Cristo, Jesucristo empieza a profetizar precisamente sobre esta profecía de las 2300 tardes y mañana. Que profetiza sobre este siglo, que en el calendario divino es el último para cumplir los 6000 años. La profecía de los 6000 años. Miren, yo sé que está difícil que me entiendan todo esto que les explico, aún para mí también está muy difícil. Pero en resumen, ya viene la parte final. ¿Sí? Es lo que me está diciendo aquí las profecías. Además, parte de la profecía de los 2300 se cumplirá en el periodo de los 7 años de la gran tribulación, que se divide en dos periodos. Durante 1260 días, 42 meses o 3 años y medio, los dos olivos o los dos santos llevarán un mensaje especial a Israel, o los dos testigos, ¿sí? Ya que como rechazaron a Cristo, no serán levantados cuando Jesús regrese. O sea, en el pueblo de Jesucristo lo rechazaron, y ahí empezará la situación. De hecho, ya empezó, ya está, ¿sí? En 1948 se proclamó Jerusalén Estado, que es una profecía que también se tiene que cumplir. Los 3 años y medio corresponden a los otros 3 años y medio restantes, de los 7 años que estoy platicándoles, corresponden al reinado de la bestia, ¿sí? O sea, de Satanás. Sí, a Satanás. Si nos ubicamos en el año 605 a.C., estas profecías no podrán ser interpretadas correctamente, por eso es la confusión. Es importante recordar que son estos mismos historiadores que antes negaban la existencia de estos reyes de Babilonia, pero las piedras hablaron, ¿sí? Y los arqueólogos descubrieron las barras en las cuales aparecían todos estos reyes. Por eso les he dicho que ahora la arqueología apoya la palabra de Dios y la ciencia. Así que hasta el momento el calendario bíblico ha sido consecuente, ha ido como va. Aunque han querido desbarrancarlo, han querido manipularlo, no se va a poder. Eso no lo van a poder manipular nadie, ni los políticos, ni los gobernantes, ni nosotros como simples mundanos. O sea, se tiene que cumplir y se está cumpliendo. Es importante, ¿sí?, recordar esto y que lo estudien. O sea, que se metan ustedes al libro de Daniel. Primero entran a Daniel y luego al libro de Daniel. Y luego se van a Apocalipsis para que vayan ligando en cadena una cosa con otra y entonces descubran lo que les estoy diciendo. Es importante, ¿por qué? Porque tenemos que ponernos a orar. Tenemos que ponernos a orar al Señor porque se va a venir una gran tribulación. O sea, ni siquiera 10 terremotos juntos, ni 20 tsunamis juntos van a ser siquiera parejo a lo que va a suceder. Va a ser algo terrible. Y dice la palabra de Dios que esto vendrá del cielo. Dios es tan maravilloso que nos ha conducido a través de 6000 años en forma cronológica. Que nos hacemos tarugos y no queremos entenderlo, o que nos hacemos de la vista gorda, es otra situación. Pero Dios sigue su proyecto, sigue su plan. Dios es cronológico y es un Dios de futuro, ¿sí? Y es el creador de todo, hasta del mismo diablo. Pero lo tiene que erradicar a fuerza. Mucha gente se pregunta y me dicen: doctor, pero entonces ¿por qué Dios permite que siga la maldad? Porque estamos a prueba.
Desde que Adán y Eva cometieron el error de desobedecer al Señor, estamos a prueba. Y es algo justo de un creador. O sea, que nos pruebe. Eso es necesario. Las cosas no son fáciles. Pero ya va a terminar esto. Como una enorme mesa de ajedrez, Dios ha venido moviendo sus fichas. ¿Sí? Los científicos en Francia se reunieron para ver los movimientos que hacía el Señor. Desde el punto de vista teológico-científico. Y llegaron a la conclusión que Dios sabía jugar ajedrez. Bueno, es algo simbólico. Pero ¿a qué se refieren con esto? A los movimientos claves. A que Dios va moviendo sus fichas de acuerdo a cómo Él desea que se lleve a cabo su proyecto. Pero lo ha hecho tomando en cuenta a la humanidad. Por eso nos dio el libre albedrío y el periodo de gracia, en el tercer periodo que estamos ahorita. Por eso redujo los 10 pecados capitales a solo 2. Amarás a tu Dios como tu único Dios y a ninguno más, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es importante entonces que estudien la palabra de Dios, que la escudriñen cuidadosamente y que si no la entienden, busquen a alguien que les ayude. Un pastor real o un guía espiritual real que les enseñe lo que está pasando. Yo no soy ni pastor ni guía espiritual. Soy un simple mundano como ustedes que deseo salvar mi espíritu. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué hace Satanás? Invade al mundo con la música, con las drogas, con la fornicación, con el adulterio, con el robo, con el asesinato, la violación, la mentira y las guerras, los terremotos, porque no todo es reprenda de Dios. O sea, hay cosas que son del diablo y lo dice la palabra de Dios. Hay de la tierra y el mar y sus profundidades que serán movidas por este ente del mal. Y así es como sucede, para que le echemos la culpa a Dios. Pero los que estudiamos la palabra del Señor, acuérdense que la palabra de Dios es de doble filo. Da entendimiento, da sabiduría y da razón, da raciocinio, ¿sí? Hace que pensemos las cosas, ¿sí? A lo mejor no somos muy buenos en matemáticas, pero de que nos hace entender las cosas, sí nos las hace entender. La Biblia encierra la historia personal de cada individuo que la escribió y de toda una nación, la nación de Israel, pero sobre todo la palabra verdadera del Señor, para que la conociéramos, porque como somos su creador, quiere salvarnos, quiere que nos salvemos, quiere que salgamos adelante. Miren, la profecía de Daniel de las 70 semanas se ha analizado por sabios, teólogos, científicos, hombres de Dios, hombres ateos, por muchos pensadores, bueno, hasta por gente que hace versos o que hace poemas, ¿sí? Hay diversas interpretaciones de la misma, mas sin embargo existe una sola, la que la Biblia dice, la fuente de información que la misma palabra de Dios dice. No hay interpretaciones individuales. Dios les revela a todos sus hijos sus misterios, pero debemos dedicar tiempo a su palabra, a estudiarla. Es una responsabilidad de gratitud por habernos creado. Conocer al Dios que nos quiere con Él. Es importante. Y esto hizo Daniel. Por eso fue escogido. Quiero mencionarles, dentro de las profecías de Daniel, algo que pues está duro, pero pues es la verdad, ¿sí? Miren, aquí dice prácticamente, dentro de los análisis que se han hecho, que la primera en caer será la gran ramera, ¿sí? Que está en amistad con algunas naciones y con la bestia, o el diablo, ¿sí? Desgraciadamente, Roma crucificó a Jesucristo, lo mató y se maldijo completamente. De por sí asesinar te trae maldición, ahora imagínate asesinar al Mesías. Mucha gente me pregunta, pero doctor, es que estaba escrito que así tenía que pasar. Sí, estaba escrito porque ya sabía Dios el proceder de las cosas, sí, pero podíamos haberlo evitado. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de crucificar a Jesucristo nos ponemos a alabarle y a cantarle? Por eso es que a los gentiles Dios los ama mucho. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no somos de Israel.
los que somos de otros países, pero que sin ver creemos en el Señor. Eso le agrada a Dios, es maravilloso para Él que eso suceda, ¿sí? Entonces, desgraciadamente, es la primera que va a caer. Está claro que el imperio ese es llamado el mismo anticristo. Está dirigido por la trilogía del mal, Satanás, la bestia y el falso profeta. Esto está dado en las profecías que se le dieron a Daniel, ¿sí? Además, en este tiempo que ya se va a presentar, va a ocurrir la gran tribulación, que permitirá que este ser sea aceptado por Israel y por el resto de la humanidad, ¿sí? O sea, va a engañar. El anticristo ya nació, ya está creciendo, ya está, digamos que ya está en una edad en la que ya va a empezar a gobernar y va a engañar a la humanidad y va a llegar así como que él va a salvar al mundo y que él es que ama a Dios, porque va a decir que ama a Dios, pero nada más va a durar 3 años y medio y después 3 años y medio querrá acabar con la humanidad, ¿sí? Y seremos perseguidos todos los que somos cristianos, ¿sí? Pero Dios tiene planes para acabar con esto. Por eso va a venir la gran tribulación, ¿sí? Que permitirá que este ser sea aceptado por el mismo pueblo de Israel y por el resto de la humanidad. El anticristo destruirá a los 2 olivos o los 2 testigos. Se dice que va a ser Daniel y Elías, ¿sí? Los que vendrán como testigos. Y se proclama, porque además Daniel va a abrir el 7º sello y se tocará la 7ª trompeta, que todavía no se toca. Ya se tocó la 6ª, pero no se ha tocado la 7ª trompeta. Luego, cuando los 2 olivos sean levantados por Dios desde la plaza de Jerusalén, ¿sí? Donde habían sido exhibidos a todo el mundo, los judíos y el mundo descubrirán la falsa doctrina del anticristo. Entonces se cumplirá la visión final de la estatua de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan que les platiqué del sueño que tuvo Nabucodonosor? De esa estatua gigante que era demolida por una gran piedra que era el Mesías, y iba acabando con los pueblos. Bueno, pues en este caso eran representados por sus piernas, sus brazos, etc. Pues caerá una piedra del cielo y consumirá este reino y acabará con todo. El 5º ángel derramará su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra Dios de celo por sus dolores y sus úlceras, pero no se arrepentían. O sea, a pesar de que va a pasar todo eso, a pesar de que va a haber gran tribulación, va a haber quienes todavía aún así no creerán en Dios y no se arrepentirán. Y a ellos, ¿sí? Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a maneras de rana. Esto está en Apocalipsis 16, 10, 13. Está claro que ese imperio del anticristo está dirigido por la trilogía que les he dicho, que es la trilogía de Satanás, o la bestia, y el falso profeta. Sí, es importante indicar que la bestia que vio Juan con sus 2 cuernos y que hablaba como cordero representan a las 2 religiones más importantes del mundo. Esas instituciones se unirán a la bestia, ya que no fueron levantadas cuando Cristo regresó. Posteriormente, la gran ramera será destruida por los reyes que dieron su poder al anticristo. Los 10 cuernos que vio también en la bestia, estos aborrecerán a la gran ramera y la dejarán desolada y desnuda. ¿Qué significa esto? Todo lo que se crea en maldad, todo lo que se crea en engaño. O sea, ¿qué pasa con unos delincuentes? Vamos a robar un banco. Se unen para robar un banco. Pero cuando los agarran, ¿no se echan la culpa uno con otro? ¿Y no se acusan? ¿Y terminan hasta peleándose entre ellos? Así va a pasar. Porque el mal nunca va a triunfar. El mal siempre va a acabar mal. El mal nunca va a triunfar y siempre va a terminar muy mal. Parte de la profecía que les he platicado de las 70 semanas, como les dije, ya se cumplieron, ¿sí? Con el gobierno de Ciro, con el gobierno de los persas, ¿verdad? Con el gobierno de Nabucodonosor y con el gobierno romano, ¿sí? Porque fue destruido el gobierno romano. Y conste que fue uno de los más grandes y poderosos. Pero aún así fue destruido. Más sin embargo, de ahí salió el catolicismo. Y el catolicismo sabe que está mal. Sabe que no se deben adorar imágenes talladas. Y sabe muchas cosas. Y el Vaticano tiene... Un día les voy a platicar
tiene el telescopio más potente del mundo, más poderoso del mundo, mucho más que de la NASA, y donde están vigilando precisamente la llegada de esos asteroides. Los científicos pueden decir que pues es algo, un evento científico del universo, sí, pero atrás está Dios. La orden está de Dios atrás de todo eso. El anticristo será un líder capaz de unir al pueblo árabe de nuevo, porque el pueblo árabe está desunido, están en guerra, será capaz de unirlo de nuevo, y que Dios permitirá que Israel sea sometido por su negación de recibir a Cristo. Este ser recibirá la autoridad y el poder de 10 reyes, pero no será por alianza, sino porque porque Dios así lo ha dispuesto, y el diablo se opondrá a estas situaciones. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino. Muchos creen que ya pasó eso, pero no, va a suceder. Tiene que ver mucho Rusia, China, Corea del Norte, Estados Unidos, etc. Un día les voy a platicar de cómo es que es Rusia y todo eso. O sea, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este río se secó. ¿Y qué creen? Ya se está secando el río Éufrates. ¿Sí? Y precisamente por esos rumbos del río Éufrates existe una colina que se llama Armagedón. Todo coincide porque Dios no miente. Dios no es hombre para mentir. Dios no tiene el precepto de la humanidad para mentir. Dios es Dios. Sí, simplemente Dios es Dios y no es hombre para mentir. Déjenme ver mi tiempo porque siempre me paso en los tiempos. Ya. Yo quisiera seguirles platicando mucho más. En aquel tiempo, de los final de los tiempos, ¿sí?, se levantará el arcángel Miguel. Muchos creen que el arcángel Miguel es Jesucristo. Yo no sabría decirles a ciencia cierta si es así. No sabría. Pero de que sé que el arcángel Miguel se biotransforma y es poderoso, sí lo sé. ¿Sí? Que lo manejan. A lo mejor por eso creen que es Jesucristo, porque dicen, se levantará el arcángel Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos del pueblo del Señor. Entonces, pudiera ser que en momentos de batalla, Jesucristo se convierta en el arcángel Miguel. ¿Sí? Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado el pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro y que hayan cumplido la palabra del Señor. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna a manera de espíritu, y otros para vergüenza y confusión perpetua, y otros para conocer de Dios. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y de las estrellas. ¿Sí? Lo dice la palabra de Dios, Lo estoy diciendo en Daniel 12. Ahí está. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas, a perpetua eternidad irán. Es importante dar a conocer la palabra de Dios para agradarle al Señor. No importa que tengan pecados, ya se irán puliendo. Pero es importante dar a conocer la palabra de Dios. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin que yo te indique. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y mi palabra será aún más descrita. Por eso les he dicho a ustedes, miren, es mi Biblia. ¿Sí? Es mi Biblia, Daniel 12. No les estamos mintiendo. Aquí está. Y la ciencia aumentará para que describan más mi palabra. ¿Por qué ahora entonces la teología científica y lógica, la teométrica, la teomática, la arqueología científica y todo lo que está sucediendo, tantas y más ciencias que hay ahora para explorar la palabra de Dios? Aquí lo dice, aquí lo está diciendo. Yo, Daniel, miré y vi a otros dos que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se tendrán que cumplir, para que venga
la segunda venida del Señor y separe los buenos de los malos. No hay de otra. No hay más. No hay más, no hay más, no hay más. Y se ha venido cumpliendo, porque las profecías se han venido cumpliendo. Bueno, pues con esto, por hoy terminamos de hablar de Daniel. Todavía faltan algunas cosas más que hablaremos el martes. Y nos vamos rápidamente a nuestro tema de esta tarde, que es el tema médico, para que la gente se ayude y sepa diagnosticarse enfermedades, sobre todo los síntomas, y acuda a su médico y salve su vida. Vamos a hablar de hipertensión pulmonar. La circulación pulmonar es única por su flujo sanguíneo elevado, pero con presión baja, ¿sí? Y baja resistencia. ¿Por qué? Porque es tejido pulmonar. Por su capacidad para reclutar y distender vasos sanguíneos. Puede aceptar grandes incrementos de sangre durante el ejercicio para que la respiración se lleve a cabo y tengamos más oxígeno que exigen los músculos, ¿sí? La circulación pulmonar normal también es pasiva en gran parte, ya que las presiones son determinadas principalmente por la función de los ventrículos derecho y izquierdo, la contracción del músculo liso en las paredes de los vasos pulmonares arteriales, de la resistencia que se torna en este tipo de circuitos venosos, es un factor muy importante en numerosos estados patológicos, porque nuestros pulmones o el tejido pulmonar tiene sistema venoso como cualquier órgano, pero un sistema venoso especial, para mantener precisamente el ritmo respiratorio, ¿sí? Y la ventilación del oxígeno y la nutrición de oxígeno al tejido pulmonar. Pero también pues hay problemas, ¿no? Existe hipertensión pulmonar primaria, que es idiopática. ¿Qué significa idiopática? Que no sabemos a qué se deba. Es un trastorno raro de la circulación pulmonar que ocurre en mujeres jóvenes y de edad madura. Se caracteriza por disnea. Disnea es falta de respirar. Progresiva, evolutiva, que va poco a poco deteriorando a la persona, ¿sí? En grado fuerte hasta la muerte. Y existe la hipertensión pulmonar secundaria. Esta es mucho más común, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas que se presentan en la hipertensión? El paciente presenta disnea, dificultad para respirar, fatiga, se siente muy cansado, dolor torácico, ¿sí? Y en ocasiones un estado de síncope cardíaco por esfuerzo. Es decir, el paciente hace un esfuerzo, corre o algo y siente que el corazón no puede salir adelante. Hay un desdoblamiento ligero del segundo ruido cardíaco con componente pulmonar intenso, datos de hipertrofia ventricular derecha e insuficiencia cardíaca en la enfermedad ya avanzada, ¿sí? Hay una ventilación muy desgastada en las pruebas de funcionamiento pulmonar. Ahora ya existe un aparato para checar los pulmones, ¿sí? Que vaya, se puede tener hasta en el consultorio, no le requiere de grandes problemas para utilizarlo, ni mucho menos. Se pone en la boca del paciente, el paciente sopla y entonces ahí se ve cómo están funcionando sus pulmones, y ahora ya es digital, ¿sí? Existen también pruebas electrocardiográficas de esfuerzo de ventrículo derecho e hipertrofia y crecimiento de la aurícula derecha. Si usted se hace una radiografía y tiene crecido el ventrículo derecho, o más bien la aurícula derecha y el ventrículo derecho y la aurícula derecha, y las arterias pulmonares centrales están crecidas, no hay duda de que se trata de un cuadro de hipertensión pulmonar y es grave. Lo va a matar si no se atiende a tiempo. ¿Cuáles son las causas que nos hacen que tengamos problemas de hipertensión? Bueno, una vasoconstricción forzada, o sea que de repente forcemos nuestros pulmones, la circulación de nuestros pulmones, a que se cierren mucho los vasos. ¿Cuándo sucede esto? Cuando nos deshidratamos, cuando nos insolamos, cuando nos enojamos o cuando andamos deprimidos, ¿sí? Es importante, por eso la depresión y el enojo, a veces es difícil evitarlo, ¿no? Y a veces se la pasa uno llora y llora y sufre uno mucho, pero hay que tratar de evitarlo, porque luego empieza a haber un dolorcito en el corazón, en el pecho, ¿verdad? Que nos está hablando de que hay un problema de hipoxia. Hay casos de acidosis, ¿sí? Alguna pérdida de vasos también puede provocarnos este tipo de problema por algún golpe o alguna enfermedad secundaria, como por ejemplo una enfermedad por bacterias como el estreptococo beta hemolítico, enfisemas, vasculitis, fibrosis pulmonar, enfermedad del tejido conjuntivo, enfermedades artríticas como la artritis reumatoidea, obstrucción de los mismos vasos por trombos, tromboembolias, embolias, ¿sí?
que la presión venosa pulmonar también esté aumentada, por ejemplo, cuando tenemos una pericarditis constrictiva, una insuficiencia ventricular izquierda, ¿sí? Estenosis mitral, un mixoma de aurícula izquierda. Después les voy a platicar cada uno de esos temas médicos para que se entienda de qué les estoy hablando. El fumar, el drogarse, el inhalar PVC, el inhalar sustancias de pinturas, nos causa una hipertensión pulmonar y deficiencia en la cuestión de los pulmones. Hay una enfermedad también que se llama policitemia vera, que significa, a ver si el martes hablamos de ella, significa engrosamiento de la sangre. La sangre se vuelve muy gruesa, por lo tanto se vuelve muy lento su trayecto en las venas y también nos provoca hipertensión. Y también cuando tenemos cirrosis hepática e hipertensión general, tenemos problemas de hipertensión pulmonar. Entonces es muy importante que tan pronto como usted sienta dificultad para respirar, fatiga, dolor en el pecho, ¿verdad? Que por ejemplo al mínimo esfuerzo o al mínimo, sí, el mínimo sobreesfuerzo que haga, siente que se ahoga, inmediatamente acuda con su médico de confianza para que le dé el tratamiento adecuado y pueda llevar una vida más tranquila, porque la hipertensión pulmonar es muy peligrosa y muy común, ¿sí? El tratamiento. ¿Qué tratamiento damos ante los pacientes con...? Bueno, antes del tratamiento quiero mencionarles que se hacen estudios, la espirometría, ¿sí? Se hace la prueba de esfuerzo, el electrocardiograma, exámenes generales, química sanguínea, biometría hemática. Se hacen también exámenes de alteración de electrolitos, imágenes de radiografías, una tomografía también nos puede ayudar, ¿sí? Y algún tipo de exámenes especiales como la ecocardiografía es útil también para ver cómo está el pulmón, cómo están las válvulas. Pero también es importante un estudio que se llama el gamagrama de ventilación para ver el riesgo pulmonar que hay, ¿sí? Y si es necesario, pues hacer una biopsia para ver cómo está el tejido pulmonar. Es importante todo eso, ¿sí? La broncoscopía transbronquial también nos puede ayudar, pero implica un riesgo muy grande de hemorragia. El tratamiento. ¿Qué tratamiento se tiene que dar con este tipo de pacientes? Miren, el tratamiento no lo puede llevar a cabo el paciente por sí solo, ¿sí? O sea, existe la nitroglicerina, el diazóxido, ¿sí? El isoproterenol, que son los antagonistas del calcio, la hidralacina, ¿sí? Pero se usan vasodilatadores, o sea, para que se expandan las venas, ¿verdad? La circulación y haya mayor propagación del oxígeno en los pulmones. Pero realmente el paciente tiene que ir con un médico especialista. O sea, puede acudir con su médico general para que le haga su primer historia clínica de inicio, y el médico general lo tiene que mandar con un médico especialista en los pulmones y el corazón, para que se le diagnostique bien qué problema es el que tiene usted y qué es lo que le está causando este problema. En los pacientes que tienen policitemia severa, se les hace una flebotomía repetida a fin de sacar sangre, se les saca sangre y el paciente pues va a encontrar un poco más de mejoría, ¿sí? Pero sí es importante en que el paciente, una vez que sienta los síntomas, acuda con su médico de confianza para que le haga los estudios pertinentes y le diagnostique si tiene hipertensión pulmonar, y recurra con su médico especialista de confianza, ¿sí? Se ha practicado el trasplante cardiopulmonar combinado en pacientes con hipertensión pulmonar primaria en etapa ya final y en quienes padecen un síndrome que se llama síndrome de Eisenmenger, y la mortalidad quirúrgica es de un 25%, y los que llegan a sobrevivir a la cirugía es común que les dé como complicación una bronquiolitis obliterante. Entonces, el pronóstico de la hipertensión pulmonar es realmente grave. Los pacientes con hipertensión pulmonar deben de acudir con su médico lo más pronto posible. Si usted siente que no puede respirar bien, que nada más sube unas escaleras y se fatiga, incluso si se pone cianótico, o sea, morado de las uñas o de los labios, acuda con su médico inmediatamente para que le diagnostique hipertensión pulmonar y entonces lo manden con el especialista para que le dé alguno de los medicamentos que le estoy ahorita prescribiendo. Más sin embargo, si el médico general está bien documentado en hipertensión pulmonar y puede dar un seguimiento
continuo y constante y profesional de este problema, también puede llevar un paciente, siempre y cuando no haya mayor complicación más que darle su tratamiento médico. Pero si ya requiere de cirugía u otras cosas, mejor que se vayan con el especialista o un hospital de especialidades para que ahí los atiendan como es correcto. Bueno, pues déjenme ver el tiempo, creo que ahora sí ya estamos en nuestro tiempo, para que ya estamos en el tiempo. Quiero agradecer las llamadas que me hacen, quiero agradecer, de verdad, le agradezco mucho las llamadas a las personas que ven nuestro programa. Quiero agradecer a Venecia, a Alejandro, al licenciado y a usted por escucharnos, por estar con nosotros. Vean los programas, no se trata de que nos vean a nosotros, no estamos por nosotros, la honra es para el Señor. Y en cuanto a la medicina, no es también para quedar bien nosotros como médicos, es para que usted prevenga problemas. Deseo que descansen en compañía del maravilloso poder del Espíritu Santo y de nuestro Padre Celestial Jehová y Jesucristo. Gracias, buenas noches y nos vemos el martes que viene. Radio Informativo Huamantla, La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla, transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13, a través de la frecuencia digital de guamantla.org. línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. En Taller de Tareas, tus peques están en buenas manos, con atención personalizada y profesional. Visítanos en Hidalgo Poniente, número 301, Colonia Centro, en Huamantla, Tlaxcala. Ofrecemos terapia de lenguaje, regularización a niños de todas las edades. Además, atendemos problemas de conducta, niños con déficit de atención e hiperactivos, niños con autismo, enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura. Pide informes al número 247-101-5936 o al 472-4474. Taller de Tareas.